Hola, hola, bienvenidos el día de hoy. Hoy estaremos trabajando con lo que es caída libre en el curso de física. En primer lugar, vamos a definir lo que es caída libre. Cuando un objeto está bajo únicamente la influencia de la gravedad, eso lo consideramos como un objeto en caída libre. ¿Ok? Obviamente el movimiento debe de ser hacia abajo de forma vertical. Ok, bueno, luego tenemos que definir lo que es la aceleración. La aceleración de gravedad, que se representa como g, equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Obviamente, dirección hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Ahora, analicemos algo. Si dejamos caer una pluma y una moneda, ¿quién toca primero el suelo? Ok, vamos a ir un poco con la historia donde Aristóteles, hace más de 2000 años, creía que si se soltaba la pluma y la moneda a cierta altura al mismo tiempo, lo que pasaba es que la moneda llegaba primero al suelo. Y él decía que tenía que ver con la masa. Pero, sin embargo, ahora, de 2000 años después de la afirmación de Aristóteles, Galileo comprobó que sin importar la masa del objeto, ambos llegaban al mismo tiempo al suelo. Entonces luego ya se comprobó con tecnología un poco más avanzada, con lo que es una cámara al vacío, cuando se dejó caer una bola de boliche y una pluma, y se dieron cuenta que ambos llegaron al mismo tiempo al suelo. Es decir, que si dejamos caer una pluma y una moneda, quien toca primero el suelo en ambiente normal, es decir, en ambiente normal estamos bajo la influencia de fricción. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Eso quiere decir que si nosotros soltamos la pluma a cierta altura, obviamente va a presentar mayor fricción, mayor oposición al movimiento debido al aire. En cambio, la piedra o la moneda, cuando se deja caer, por ser más pequeño, eh, y aparte, por ser más pequeño, lo que hace es que llega primero al suelo. Ahora, si los dejamos en el vacío, en una cámara al vacío, la pluma y la moneda o la piedra llegan al mismo tiempo al suelo. Ok, entonces eso quiere decir que la gravedad siempre es constante, la aceleración nunca va a variar, siempre va a ser la misma. Ok, entonces eso, pues si ustedes quieren saber un poquito más de historia, pueden leer el libro de texto para nutrirse un poquito más de la historia y concepto. Ok, entonces ahora vamos a pasar a las fórmulas. Las fórmulas, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a estar usando acá? Bueno, las fórmulas es velocidad final es igual a velocidad inicial más la agregada por el tiempo. H final es igual a H inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por h final menos h inicial. Y la cuarta, que sería h es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido dentro de 2 por el tiempo. Ok, alguien podrá decir, pero profe, estas fórmulas se parecen a los de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es correcto. Estas fórmulas son las mismas que usamos en MRV en las clases pasadas. Entonces, si se dan cuenta, simplemente es lo mismo y lo único que cambia es la aceleración. Acá teníamos G y ahora lo estamos trabajando. Antes teníamos A y ahora lo estamos trabajando como G. Acá teníamos X final y X inicial. Ahora los estamos trabajando con altura. Pero prácticamente se trabaja de la misma forma. ¿Ok? Entonces, eso sería el concepto en caída libre. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo sobre caída libre. Acá me dice ejemplo 1 y dice lo siguiente.
Desde un globo aerostático se lanza verticalmente hacia abajo un saco de arena con una velocidad de 4 metros por segundo. Si el saco llega al suelo, 3.4 segundos después, calcular velocidad con la cual choca con el suelo y la altura a la cual se encuentra el globo. Bueno, ok, entonces ya leímos el problema y ahora necesitamos resaltar los datos que me interesan. Se da cuenta, decía, desde un globo aerostático se lanza verticalmente hacia abajo. Que acá está el globito, eso quiere decir que acá se va a encontrar el saco y se va a dejar caer hasta tocar el suelo. Un saco de arena con una velocidad de 4 metros por segundo. Si el saco llega al suelo, 3.40 segundos después, calcular. Ok, en primer lugar, nos damos cuenta que me dice que se mueve verticalmente hacia abajo, es decir, es caída libre, velocidad de 4 metros por segundo, eso es una velocidad inicial. Si me dijera en el problema, se deja caer desde reposo o simplemente se deja caer, yo considero la velocidad inicial como cero. En este caso, como me dice, se deja caer con una velocidad de 4 metros por segundo, eso quiere decir que arriba le van a dar un impulso de 4 metros por segundo para que caiga, ¿ok? Entonces esa sería mi velocidad inicial. Ahora me dice si el saco llega a 3.40 segundos después, eso es prácticamente mi tiempo, 3.40 segundos. Eso quiere decir que el tiempo en que se tarda hasta llegar al suelo desde que lo sueltan es igual a 3.40 segundos. Ahora, ¿qué me piden calcular? Lo que me piden calcular me dice calcular la velocidad con la cual choca con el suelo. Eso es prácticamente mi velocidad final. Y me dice y la altura a la cual se encuentra el globo. Entonces esto sería una altura h. ¿Ok? Esos serían mis datos y lo que yo debo de calcular. Ahora, al ya tener definido esto, lo que yo tengo que hacer es establecer cuáles son mis datos en el punto 1 y en el punto 2. Bueno, ¿para qué lo tengo que hacer? Simplemente para visualizar lo que ya establecimos acá. Entonces acá vamos a establecer qué datos tengo. Acá velocidad inicial va a ser igual a en el punto 1 desde donde se suelta el saco, perdón, la velocidad es igual a 4 metros por segundo. ¿Ok? Entonces acá va a haber una altura inicial. La altura inicial va a ser igual a h. La altura en el punto 2, la velocidad va a ser igual a velocidad final. Es lo que yo necesito calcular. Yo no tengo velocidad inicial ni altura. ¿Ok? Ahora, sabiendo eso, ahora lo que tengo que hacer es establecer la altura también. Normalmente son estos dos datos que se colocan acá. Acá también tenemos la altura final, donde la altura final va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque todo nuestro marco de referencia parte desde el suelo hacia arriba. ¿Ok? Entonces eso es lo inicial. Entonces ahora ya establecimos un marco de referencia. Podrán decir, ¿para qué me sirve este marco de referencia? Bueno, simplemente para poder analizar el problema. En realidad, ¿afecta mucho? No. Si yo uso un marco de referencia diferente, puede que cambie mis signos. De lo contrario, pues voy a obtener el mismo resultado. El marco de referencia simplemente como para orientarnos desde dónde a dónde estamos calculando o desde dónde a dónde estamos midiendo y cuál es mi dato inicial, cuál es mi dato final, qué es lo que debo de calcular, aunque ya lo establecimos acá. ¿Ok? El marco de referencia es simplemente para orientarme, para saber en qué punto estoy, porque yo estoy visualizando el problema desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Ahora, como yo necesito calcular la velocidad final y la altura, ahora vayamos a las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Bueno, las fórmulas que tenemos acá. Como a mí me piden la velocidad final,
tengo velocidad inicial y el tiempo. Además, tengo otro dato. ¿Cuál es ese dato? La aceleración. ¿Por qué la aceleración? Porque me dice que se mueve verticalmente hacia abajo. Entonces, la aceleración, que es igual a la gravedad, va a ser igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Ok, esa sería mi aceleración. La aceleración, recuerden, siempre es constante. Ahora, al tener esos datos, ahora vamos a las fórmulas. Tenemos velocidad inicial, tiempo y aceleración o la gravedad. ¿Qué es lo que necesito calcular? La velocidad final. ¿Qué datos tengo? Tengo velocidad final acá, velocidad inicial, tengo velocidad inicial acá, gravedad también lo tengo, tiempo también lo tengo. Entonces, ¿qué fórmula estaría usando? Estaría usando la fórmula 1. Al calculando, acá vamos a estar calculando la velocidad final, usamos fórmula 1. Ok, vamos a usar la fórmula 1. ¿Cuál sería la fórmula 1? Bueno, la fórmula 1 sería velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si el movimiento es hacia abajo, la gravedad va a ser positivo. Si el movimiento es hacia arriba, la gravedad es negativo. Como en este caso se está desplazando hacia abajo, la gravedad va a ser positivo. Entonces ahora vamos a calcular la velocidad final. Acá simplemente necesitamos sustituir. Velocidad final es igual a, velocidad inicial es igual a 4 metros por segundo. 4. Damos acá 4 más. La gravedad es igual a 9.81. Y el tiempo es igual a 3.40. Ok, entonces, ¿qué quiere decir la gravedad de 9.81 metros por segundo? Que por cada segundo que pase, la aceleración va a aumentar 9.81, la velocidad va a aumentar 9.81 metros por segundo. Entonces vamos a ver cuánto es cuál es el resultado. Ahora vamos a calcular y acá tendría 4 más 9.81 por 3.40. Y esto es igual a velocidad final a 37.35 metros por segundo, porque recuerden que es velocidad. Y este sería mi respuesta de la velocidad. Ahora, como ya tengo la velocidad final, ¿qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que me hace falta? Hace falta calcular la altura. Ahora vamos a calcular la altura. Vamos a calcular acá para que no nos pasemos a otra hojita y ustedes puedan trabajar en la misma hoja. Ahora vamos a anotar acá calculando altura. Ahora vamos a calcular lo que es la altura. Bueno, profe, ¿qué fórmula usaríamos? Bueno, vayamos a ver en el formulario, las fórmulas que tenemos acá. Las fórmulas que me aparece acá, si se dan cuenta, tengo h final, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y acá también tengo altura, y acá tengo una altura. En este caso voy a usar la ecuación 4 o la fórmula 4 de altura, donde altura es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido dentro de 2 por tiempo. Profe, ¿puedo usar esta ecuación? Claro que se puede usar. Ustedes intenten resolverlo con esa fórmula y se darán cuenta que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces acá sería h final, h es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido dentro de 2 por el tiempo. Sustituyamos datos. H es igual a velocidad final. ¿Cuál es mi velocidad final? Es de 37.35 más velocidad inicial es igual a 4 metros por segundo. Todo esto va a ser dividido dentro de 2 y lo tengo que multiplicar por
por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tarda hasta llegar al suelo? Es de 3.40 segundos. Ahora, ¿cuál sería el resultado? Bueno, entonces ahora veamos cuál sería el resultado. Voy a anexar una hojita acá para que podamos trabajar con más facilidad y para que ustedes puedan visualizarlo. Ahora, entonces acá lo que vamos a hacer es pasarnos a esta partecita. Entonces H va a ser igual a, vamos a resolver 37.35 más 4 me da 41.35, que es justamente esta partecita. Ahora lo vamos a dividir dentro de 2. Ans me quiere decir que es la respuesta anterior dividido dentro de 2. Eso me da un total de 20.67, que es prácticamente lo que tengo en paréntesis. Ahora lo vamos a multiplicar por 3.40, que es el tiempo. Y la altura me da un resultado de 70.30 metros. ¿Cómo sé que son metros? Bueno, ¿con qué dimensionales estamos trabajando? Acá, metros por segundo. Entonces, la dimensional sí o sí de acá tiene que ser de metros. Acá, ¿cómo sé que es metros por segundo? Porque la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué estamos trabajando con el tiempo? ¿Cuál es la dimensional del tiempo? Segundos. Entonces, por eso, al final, sé que ese sería mi resultado, ¿ok? Entonces, ahora yo sé que la altura final es de 70.30 metros, ¿ok? Ese es el primer ejemplo.